Ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com y usa el nuevo código ENCERRONER para obtener una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 16 de noviembre de 2021 y el escándalo de la filtración de la prueba docente es mucho más grande de lo que parece a simple vista. Ya es bien grave que se afecte a casi 300.000 maestros que dieron la prueba y de forma indirecta a los millones de alumnos que dependen de esos 300.000 maestros. Pero este escándalo también alcanza nuevamente al presidente Castillo a través de su gremio, el FENATE, que está enfrentado con el otro gremio, el tradicional, el SUTEP. Entonces vamos paso a paso por este nuevo escándalo. El sábado por la noche, Daniel Llovera de Epicentro publicó que se había filtrado la prueba de evaluación docente para el concurso de nombramientos de maestros del año 2022. En respuesta a esta gravísima denuncia, el Ministerio de Educación emitió un comunicado, como les dijimos ayer, en el que prácticamente responsabilizaba de todo al INEI, el Instituto Nacional de Estadística, porque este se iba a encargar de la parte logística. ¿Qué tan cierta es esta excusa del ministerio? Nuestro editor Jonathan Castro se puso en contacto con Rosa Alegría, ex asesora de la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio de Educación, para que nos explique cuáles eran los candados que tenía el ministerio para evitar plagios y filtraciones de las pruebas. Y la verdad es que lo que nos contestó es realmente sorprendente. Rosa Alegría tiene constancia del modelo de trabajo entre el 2014 al 2019 y les vamos a explicar cómo funcionaba el examen. El examen era elaborado por especialistas de instrumentos de la Dirección de Evaluación Docente. Ellos tenían que firmar compromisos de confidencialidad. Ustedes dirán, ¿estos compromisos no sirven de nada? Bueno, sí, quizás, pero estos especialistas tampoco tenían acceso a la prueba final. Ellos preparaban un banco de preguntas. Entonces, ahí un sistema lo chocolateaba y escogían algunas de esas preguntas que estos especialistas preparaban. Ya así, dos personas, por ejemplo, tuvieran las mismas preguntas, pues no venían en el mismo orden, por ejemplo, ¿ya? Por lo que nadie les podía dictar las respuestas. Pero eso no es todo, porque la entrega a lo que se llama la preprensa, que es la parte en la que se diseña, era con un notario. A las computadoras de esa preprensa se les bloqueaba el acceso a Internet y la entrada de USBs. Solo se trabajaba con un diseñador gráfico y una vez que se aprobaba, se borraban los archivos delante del notario. De la preprensa pasaban a la imprenta. A su vez, en la imprenta habían otros mecanismos de seguridad, como en el aeropuerto. Se seleccionaba a los empleados de la imprenta, se desvestían y se les daba un mameluco sin bolsillos. Y los documentos tenían mecanismos anticopia, es decir, las pruebas tenían marcas imperceptibles a la vista humana, pero si pasaban por una fotocopiadora, salía una marca que decía copia. Además, se ponían chips, códigos de barra, arcos de seguridad, todo un despliegue en la imprenta. Luego, el día previo a las evaluaciones, transportaban las pruebas a los locales en camiones portavalores tipo Hermes, Prosegur, acompañados de la policía. Además, en los camiones habían candados de seguridad con GPS para rastrear la ruta y además emitían una señal cuando se cerraba y se abrían las puertas, lo cual era controlado con un software desde el local del Ministerio de Educación. En localidades remotas, donde tenían que llegar antes, guardaban los exámenes en las bóvedas del Banco de la Nación, que Banco de la Nación hay en todas las localidades del Perú. Todo con presencia de la policía. Finalmente, en cada local dejaban las pruebas en almacenes a los que se les ponía un candado con GPS. Y todos los almacenes se abrían a la misma hora y se podía ver en tiempo real, monitorear en tiempo real. Además, cada local tenía un coordinador de seguridad específico y las pruebas tenían precintos. Yo repito, todo esto que les he descrito es cómo funcionaba la parte logística entre el año 2014 hasta el año 2019. ¿Cómo demonios puede filtrarse una prueba que era más resguardada que plata de banco? Ojo, si todos esos protocolos se han cambiado, porque esto es lo que pasaba hasta el año 2019, no sabemos exactamente qué ha pasado este año, pues si algo de eso ha cambiado, el actual ministro de Educación tendría que responder por qué. ¿Qué cambió en todo esto? Y ustedes dirán, oye, pero yo he leído que hay gente que dice que a todos los maestros les han ofrecido alguna vez la prueba. Siempre se ha filtrado todos los años. Y eso dice un montón de oficialistas. Bueno, Rosa Alegría, ella nos ha contado que todas esas denuncias terminaron siendo falsas. Ella misma lo comprobó. ¿Tiene algún sustento? Porque, claro, una cosa es que a un profesor le ofrezca... Te lo puedo decir yo, porque yo lo he verificado con mis ojos. Ciertamente, han habido en todas las evaluaciones denuncias de profesores que tuvieron supuestas claves de respuestas.
en cada oportunidad, en cada evaluación, se les incautó estas claves de las respuestas a los profesores que las tuvieron. Se les anuló la prueba, por supuesto, y a todos se los denunció ante el Ministerio Público. Y cada clave de respuesta fue verificada por mí misma contra las claves originales. Ninguna coincidió, en ningún caso. Todos los profesores fueron estafados. Entonces, ojo, los casos anteriores que se han visto eran estafas. Los maestros que pensaban que estaban comprando una prueba estaban siendo estafados. Lo grave de lo que está pasando este año es que no era una estafa. Sí, es la prueba lo que se filtró este año. Para verificar lo que dijo Rosa Alegría, conversamos con el ex ministro de Educación Ricardo Cuenca y la ex viceministra Liliana Miranda, y ellos nos dijeron que por eso desde el año 2014, el año en que se iniciaron las pruebas, no hay denuncias probadas sobre filtraciones. Todas eran mitos hasta este año. Si todos los pasos que les hemos descrito se han seguido este año también, entonces ¿dónde podría haber ocurrido la filtración? Según los que nos han descrito, al parecer el punto débil de la cadena es el momento en el que la versión final de las pruebas llega al equipo técnico del Ministerio de Educación antes de que pasen a imprenta. Podría haber sido ahí, eso se tiene que averiguar, pero sea quien sea que filtró la prueba, como ustedes verán, tendría que haber tenido un acceso muy, pero muy privilegiado. Aquí pues hay dos grandes sospechosos. Desde el oficialismo sospechan del SUTEP. En esa versión del oficialismo pues alguien ligado al SUTEP filtró la prueba para desacreditar al ministro y de hecho el SUTEP ya está pidiendo la renuncia del ministro y de paso la suspensión de la prueba. Desde el otro lado pues sospechan del propio FENATE. Recordemos que el ministro es del FENATE, el presidente es del FENATE y un viceministro es del FENATE. Entonces aquí en esta versión el FENATE quiso desacreditar las pruebas y tumbarse la evaluación docente. Y de hecho el FENATE también ha salido a emitir un comunicado pidiendo la anulación de las pruebas. Y por supuesto en medio de esta intriga gremial se encuentran los niños del Perú, cuya educación no deja de sufrir golpe tras golpe en el gobierno de un maestro. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Conoce una de las 20 funciones de seguridad de Didi, la app de movilidad más grande del mundo. Realizamos una validación estricta del perfil de todos los conductores, revisando más de 6 documentos. Didi, tu seguridad no es un mito. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 16 de noviembre de 2021 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, que se describe a sí mismo como defensor a ultranza por la vida, le ha enviado un oficio a la Premier Vázquez advirtiéndole de la inconstitucionalidad que estaría incurriendo el decreto supremo 168-2021 de la PCM que obliga a tener las 2 dosis de la vacuna para ingresar a espacios cerrados y también a los trabajadores de las empresas. Esto es francamente impresionante, o sea que para este señor exigir un brevete para manejar es anticonstitucional, prohibir a la gente que fume dentro de un restaurante es anticonstitucional. Las regulaciones existen en la vida, en el mundo, pero parece que los antivacunas ya encontraron su representante en, irónicamente, un defensor de la vida. Ojalá el resto de congresistas no respalde la peligrosa actitud de este señor. Eso no quita que el Ministerio de Salud pues no sea en general bien difuso sobre esta medida. Hay un montón de preguntas que todavía no tienen una respuesta clara, como por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento exacto que tendrán que seguir los que se han vacunado en el extranjero? A los que, por cierto, ya se les adelantó que no les van a dar el carnet de vacunación en la medida que el Ministerio de Salud no puede certificar que estén realmente vacunados. Ya, pero igual el gobierno dice que sí reconoce su vacunación, entonces ¿para qué los hicieron registrarse? Y hay otros casos de gente vacunada en los ensayos de Sinopharm o AstraZeneca a los que tampoco se les ha reconocido la vacuna, en fin. Por otro lado, la web para descargar tu carnet de vacunación pues no es necesariamente la más amigable. Actualmente su dirección es gis.minsa.gov.p carne vacunación. Esta no es una dirección amigable, pues, ¿no? Además, ¿quién dice carné vacunación? La mayoría de los peruanos escriben carnet. Amigos del ministerio, necesitamos una URL más fácil de recordar. Lo bueno es que este carnet tiene código QR, eso va a facilitar mucho el control en los locales, pero ustedes tienen que exigir que se controle bien, que no pase lo mismo que pasaba con la toma de temperatura, por favor, que estabas muerto, igual salía tu temperatura que como que estabas bien.
Según la unidad de datos del comercio, el ritmo de vacunación en el Perú ha entrado a un franco estancamiento y ahí está bien notorio cómo la población no vacunada desciende hasta hace 3 meses. Desde hace 3 meses la cosa está, pues eso, más o menos estancada, no por falta de vacunas ni por falta de campañas, el Estado ha cumplido, sino ya por falta de interés de la gente. Todavía hay, por supuesto, casos excepcionales, gente que por cierta condición de salud aún no se puede vacunar o gente que vive en zonas muy lejanas, pero esos ya son los menos. Según nuestro amigo Juan Carvajal, hay un 16% de la población de riesgo mayor de 45 años que no se ha vacunado. Eso es 1,5 millones de personas a las que las medidas del gobierno están apuntando. Pero esas medidas tienen que ser claras y deben ser además fáciles para los vacunados, para que la distinción entre vacunados y no vacunados sea rápida. Esta va a ser ahora, a partir de ahora, la pelea más importante de este gobierno, cerrar la brecha, pero para eso se necesita claridad. Lamentablemente hay otra pelea de este gobierno, que es la de su propia supervivencia, y supervivencia a pesar de sí mismo. El presidente Pedro Castillo aceptó ayer la renuncia de Walter Ayala como ministro de Defensa. Esto pues ya es oficial, pero en realidad no parecía hasta más o menos la tarde. En la mañana, por ejemplo, el señor Ayala salió a decir él muy pancho que bueno, si el presidente no le aceptaba la renuncia, él iba a tener que ir hoy al Congreso a defenderse, con lo cual por unas horas la incertidumbre regresó hasta que Palacio finalmente sacó su comunicado. Pero esto no acaba con los problemas de su sector. Dueño de radio que apoyó campaña presidencial, ahora ocupa cargo de confianza en el Ministerio de Defensa. Estoy leyendo un titular del Comercio. El dueño de Radio Latina y su hermano, que apoyaron la campaña presidencial de Pedro Castillo desde su medio de comunicación, ahora ocupan cargos de confianza no solo en el Ministerio de Defensa, sino también en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como lo reveló un reportaje de Punto Final. David Fernando Caballero Llanos, el dueño de Radio Latina, que no tiene nada que ver con el canal Latina, este señor Caballero Llanos es coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa y su hermano, David Alberto Caballero Llanos, fue designado como director de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con una resolución, por cierto, firmada por el titular de la cartera, Juan Silva, el ministro Combi, que ha sido blindado por el Congreso. Y los escándalos continúan y se acumulan uno sobre otro. Hay otro. Número 2 de la Policía Nacional pide su pase al retiro tras denunciar irregularidades en los ascensos. El señor ha pedido su baja 2 días después de que denunciara y dejara constancia en una nota informativa que se estaban sumando de manera irregular los votos en el proceso de ascensos a generales. Esto es bien grave. En su denuncia dijo que la noche del viernes el secretario de la Junta Selectora del proceso de ascensos, el general José Méndez, se puso a sumar puntaje a los coroneles que pasaron por las entrevistas pese a que a él no le correspondía hacerlo. El ahora renunciante general Javier Bueno, el ex número 2 de la policía que ha renunciado denunciando esto, dijo que cuando él quiso dejar constancia de las irregularidades del proceso, se llevaron las actas a la oficina del comandante general y a él, al comandante Bueno, no lo dejaron ingresar a dicho despacho. Prepárense porque el ministro Avelino Guillén tiene una papa bien caliente en sus manos. Y el último y potencialmente más grave escándalo, Bruno Pacheco. Chats de secretario presidencial revelarían presiones a SUNAT para favorecer empresas. Conversaciones vía WhatsApp revelarían que el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, presionaba a Luis Enrique Vera Castillo, superintendente de la SUNAT, con el objetivo de favorecer a empresas como el Grupo del Tron o a unas mineras. Estos chats fueron difundidos por el portal Lima Gris, que por cierto fue el que reveló el caso Richard Swing. Estos chats exponen que Bruno Pacheco, el secretario Palacio, que se ha hecho famosísimo en estos días, escribió el 22 de septiembre al jefe de la SUNAT, Luis Vera, para pedirle que apoye a la empresa de productos informáticos Grupo del Tron. Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí. Es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo del Tron, RUC 2021 23 31 377. Apóyalo, por favor, y me comunicas la solución. Confírmame la recepción. Gracias. Se lee en el mensaje enviado por Pacheco. También intenta favorecer en otro mensaje a una empresa minera no identificada que tiene problemas con la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados. La minera le pertenece, según los chats, a un señor llamado José Luis Anco Lupinta, un empresario que se dedica a la extracción de oro y que lo exporta a los Estados Unidos, a los Emiratos Árabes. Hay que decir que el jefe de la SUNAT, el señor Luis Enrique Vera, que es interino, no parece responder a los chats del secretario de Palacio. De hecho, hay varias llamadas perdidas de Pacheco insistiendo. Y como eso no le funciona, Pacheco le dice, oye, por si acaso estoy peleando por ti, por el jefe de la SUNAT, al que este gobierno tendría que haber confirmado en su cargo. Entonces Pacheco le dice, no, estoy peleando aquí pues con los ministros que no te quieren.
Al margen de todo lo que evidentemente está mal en esta situación, creo que además hay una cosa extra, que esto básicamente tira por tierra toda la reforma tributaria planteada por el ministro de Economía Pedro Franque, porque ¿cómo demonios el gobierno le puede pedir facultades legislativas en asuntos de impuestos al Congreso si el secretario Palacio anda presionando al jefe de la SUNAT? La verdad es que es francamente agotador andar reseñando por lo menos 3 escándalos por día de este gobierno. Dejen de dispararse al pie, por amor de Dios. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. La Encerrona llega gracias a Susi, el sistema de facturación electrónica preferido por los emprendedores. Con Susi emite facturas, boletas y guías de revisión electrónicas con soporte y actualizaciones de SUNAT gratuitas. Obtén 2 meses gratis con el código La Encerrona, todo junto. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Por si acaso hemos cambiado de yape, esto que están viendo ahí lo voy a poner de nuevo en pantalla ahora mismo. Este yape es nuevecito, así que ya saben, olvídense el anterior.